Muy buenas noches, mis amados hermanos. Es un placer que podamos estar reunidos en la presencia de nuestro Dios. Quiero decirles y expresarles, mis amados hermanos, que para mí este inicio de año es muy diferente que los otros. Han sido aproximadamente 45 inicios de año. No me acuerdo de los primeros, pero los últimos sí me acuerdo. Y para mí este inicio de año es diferente a muchos inicios más. Hoy me siento más que vencedor. Amén. Hoy me siento contento. He descubierto que la presencia de Dios lo llena todo. He aprendido a encontrar las respuestas que necesita mi corazón en la palabra del Señor. Y vamos nosotros a encontrar que hay versículos de la palabra del Señor pertinentes para iniciar un año nuevo. Y hoy quiero traerte uno de esos versículos que deben motivarnos a nosotros para despertar en nosotros ese enfoque de lo que es la vida en Cristo Jesús. Así es que les invito, por favor, que abran sus Biblias ahí en Filipenses capítulo 3, versículo 14. Vamos a meditar en los 14 versículos, pero de una manera en especial vamos a enfocarnos en las palabras del apóstol Pablo del versículo 14. Filipenses capítulo 3, versículo 14. De una manera contextual, quiero ponerle el título a la predicación del día de hoy, que se llama Prosigo a la meta. Avanzo a la meta. Sí. Y en ese momento vamos a leer juntos el versículo 14. Diga amén cuando usted lo haya encontrado. Amén. Muy bien, así es que leemos todos juntos esta porción de la palabra de nuestro Dios. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Me voy a permitir leerlo una vez más. Usted léalo, por favor, con su vista y tratemos de asimilar el mensaje de Dios para nuestras vidas. Dice así la edificante palabra del Señor. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Avancemos a la meta, mis amados hermanos. Cuando leo este versículo de la palabra de nuestro Dios, me acuerdo de aquella ilustración cómica quizás, pero que marca una gran realidad para la vida de nosotros los creyentes. Debemos aprender que la vida cristiana tiene una meta. Se cuenta, mis amados hermanos, que un anciano ya avanzado de edad sube a un autobús. Él pensaba que llevaba su boleto y cuando el cobrador, aquel que iba checando que cada uno de los pasajeros tuviese su boleto, cuando llega a aquel anciano, el anciano con mucha confianza empieza a buscar el boleto. Él sabía que llevaba el boleto, así es que revisó las bolsas de su camisa, no las encontró. En la bolsa del pantalón no las encontró y este anciano se empezó a poner muy nervioso viendo el checador, el cobrador, el nerviosismo de este anciano. Le dijo: Señor, no se preocupe. Intuyó el cobrador que el anciano había comprado su boleto, así es que le dijo: no se preocupe, voy a pasar por alto que usted no me presente el boleto. Por su sinceridad creo que usted compró el boleto. Pero el anciano no dejaba de buscar el boleto. Y lo buscaba y el cobrador le dice: no, de veras, no se preocupe, no es necesario que me presente el boleto. Y el anciano seguía y seguía buscando su boleto. En eso que el anciano le responde al cobrador, le dice: necesito encontrar el boleto. Es que usted no lo necesita. Y él dijo: lo necesito porque no sé a dónde voy. Muchos cristianos nos pasa exactamente lo mismo. Somos creyentes y no sabemos a dónde vamos en la vida cristiana. Algunos creemos que con recibir a Jesús en el corazón lo es todo. Y déjame decirle que recibir a Cristo en el corazón es solo el inicio del viaje. Es solo el comienzo. No te conformes con haber recibido a Cristo y a ver qué pasa en tu vida. No te conformes a amanecer cada mañana y a ver qué sucede en tu vida.
Vayamos hacia la meta. Dice el apóstol Pablo en este versículo de la palabra de nuestro Dios: prosigo a la meta, al premio. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Quiero hacerte a ti una pregunta. ¿Sabes a dónde vas? ¿Sabes a dónde se propuso Dios llegar o llevarte en la vida cristiana? ¿Sabes hasta dónde vas a llegar? Yo quiero decirte que muchos de nosotros pensamos que el cielo es la meta. Y déjame decirte que el cielo es la recompensa. El cielo es la recompensa. Es lo que vamos a recibir por haber vivido por fe aquí en la tierra y haber puesto nuestra vida en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo de la palabra de nuestro Dios tiene que animarnos a cada uno de nosotros a no conformarnos, mis amados hermanos. Ahora, déjenme plantearles otra pregunta más. Me gustaría que cada uno de nosotros pensáramos en cómo nosotros actuamos en la vida. Quiero preguntarte, ¿usted es de aquellos que está acostumbrado a alcanzar sus metas? ¿Usted es de aquellos que las metas que se traza los cumplen? ¿O usted es de las personas que cualquier obstáculo, usted se rinde? Cualquier impedimento, usted da marcha atrás. ¿Qué clase de persona es usted? ¿De los que se rinden o de los que avanzan cuando hay obstáculos? Indudablemente este año debe ser un año de victoria, un año en el cual nosotros podamos descubrir más la grandeza de nuestro Dios. Si te digo esto, no es porque no va a haber problemas, ni adversidades, ni tentaciones. Claro que los van a haber. Vamos a tener impedimentos, van a haber obstáculos, van a haber tentaciones, pero no nos vamos a rendir. Vamos a seguir en la meta que Dios ha trazado para la vida de cada uno de nosotros. Así es que recordemos la palabra del apóstol Pablo: prosigo a la meta. O, en otras palabras, el apóstol Pablo estuviera diciéndonos a cada uno de nosotros: avancemos a la meta. Lleguemos al objetivo que Dios se ha trazado en nuestra vida. Ahora, déjame decirle algo muy importante. Nosotros como seres humanos estamos acostumbrados a tener proyectos en la vida. Nos trazamos metas y objetivos. Y déjame decirte que cuando leo este pasaje de la palabra de nuestro Dios y en todo su contexto, no se está refiriendo a las metas que tú te hayas trazado en la vida. Prosigo a la meta. El apóstol Pablo está hablando de la meta que Dios quiere que nosotros tengamos. No está hablando de la meta de que tú tengas un carro, o que tengas una casa, o que ganes más dinero, o que vistas mejor, porque esas son nuestras metas. O tenemos metas como: este año quiero ser más feliz, quiero disfrutar la vida, quiero gozar la vida. Bueno, esas son tus metas y me gustaría que puedas alcanzarlas. Pero cuando el apóstol Pablo está hablando prosigo a la meta, no está hablando de la meta de ser felices, de tener gozo o de alcanzar bienes materiales. Está hablando de esa meta espiritual que Dios nos ha impuesto a cada uno de nosotros. Así es que la pregunta que quiero en este momento responder: ¿cuál es la meta de Dios para nuestras vidas? No tus metas, la meta de Dios. Y lo encontramos en unos versículos anteriores. Dice la palabra de nuestro Dios ahí en el versículo 8. Enfoquemos nuestra mirada en el versículo 8. Ya lo tienen. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Fíjate que aquí el apóstol Pablo nos está planteando lo que es la meta del creyente. Dice el apóstol Pablo: prosigo a la meta. ¿De qué meta está hablando? Del conocimiento de Cristo Jesús. Es formidable, es una gran bendición que nosotros hayamos tenido un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Que Dios nos haya mirado, que Él nos haya alcanzado, que Él nos haya transformado.
Pero ahora el apóstol Pablo dice, me he propuesto conocer a Cristo Jesús en mi vida. Quiero conocer a aquel que dio la vida por mí. Quiero conocer a aquel que se sacrificó por mí en la cruz del Calvario. Y dice, ¿sabes qué? Todo lo tengo por basura. Todos mis logros, mis excelencias, lo tengo por basura con tal de conocer al que me dio a mí la vida. Así que el apóstol Pablo nos está diciendo que la gran meta del creyente es que conozcamos a nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, dice el apóstol Pablo, todo lo tengo por basura. He encontrado, mis amados hermanos, el gran problema de los creyentes en el tiempo del día de hoy. El gran problema de las iglesias, no solo de nuestra iglesia, sino de las iglesias en general. ¿Sabe una cosa? Somos expertos en muchas cosas, conocemos mucho, pero no estamos conociendo a nuestro Salvador. ¿Saben cuál es el problema de la iglesia? No conocemos a Cristo, hermanos. No conocemos a Cristo. Y si usted no conoce a Cristo, usted no va a ser victorioso en la vida cristiana. Usted no se va a sentir más que vencedor. Usted va a encontrar fracaso, usted va a tropezar a cada instante en su vida cristiana porque no conoce la excelencia, la grandeza, el poder que hay en nuestro Señor Jesucristo. Así es que, mis amados hermanos, vamos a proseguir a la meta. Y esa meta es conocer a nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 9, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por fe. Versículo 10 dice lo siguiente, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Dice el apóstol Pablo, ¿saben cuál es mi meta? Llegar a tener fe en Cristo, con tal motivo de conocer a Cristo. Quiero conocerle a Él. Y quiero conocerle porque quiero conocer y experimentar el poder de la resurrección. Fíjese que la mente del apóstol Pablo, él decía y se imaginaba y pensaba en qué tanto poder empleó Dios cuando resucitó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si te has imaginado aquella mañana, aquella madrugada en el cual nuestro Señor Jesucristo resucitó entre los muertos. ¿Qué poder empleó nuestro Dios? ¿Cómo entró ese poder a aquella cueva y le volvió a dar vida a nuestro Señor Jesucristo? Y dice el apóstol Pablo, quiero conocer a Cristo y quiero conocer el poder de la resurrección. Quiero conocer a Cristo. Mis amados hermanos, que este año nuestra meta sea conocer a nuestro Salvador. Cuando yo leo, mis amados hermanos, los primeros 14 versículos, encuentro que el apóstol Pablo no solamente nos está animando a avanzar a la meta, no solamente nos dice cuál es la meta. El apóstol Pablo nos dice qué es lo que tenemos que hacer para llegar a nuestra meta. A lo mejor usted se esté preguntando en este momento, sinceramente, yo quiero conocer a Cristo. ¿Qué tengo que hacer para conocer a Cristo? ¿Qué tengo que hacer este año para poder conocer más al Señor Jesucristo? Así es que el apóstol Pablo describe una serie de cosas que debe practicar en su diario vivir el creyente si desea conocer a su Salvador. Así es que vamos al versículo 1. En el versículo 1 nos da a nosotros lo primero que tenemos que hacer si nosotros queremos llegar a nuestra meta. Y déjeme decirle, mis amados hermanos, que el gozo del Señor nos ayuda a llegar a la meta. Debemos aprender a gozarnos en Cristo Jesús. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Aquí está el primer consejo del apóstol Pablo si nosotros queremos llegar a nuestra meta. ¿Cuál es el consejo? Gozarnos en el Señor.
Ese es el consejo, mis amados hermanos. Gozarnos en Dios. Al parecer, no es la primera vez que el apóstol Pablo exhortaba, animaba a esta iglesia a decirle, gócense en Dios. Por lo que dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Y dice a continuación, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas. Así es que no era la primera vez que le hablaba del gozo. Toda la carta de Filipenses habla acerca de que debemos gozarnos en Dios. Algunos teólogos han titulado a esta carta la carta del gozo del creyente, porque una y otra vez se nos motiva, exhorta, para que nosotros podamos tener gozo en nuestro Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Usted debe aprender a gozarse en Dios. Quiero en este momento hablarles del gozo del Señor. ¿Les parece bien? Miren que estamos en un tiempo donde podemos comprar muchas cosas. Anhelamos las cosas originales. Pero nos hemos dado cuenta que las cosas originales cuestan muy caro. ¿Sí? ¿Cuántos no quieren un celular original, hermanos? O hay veces, no tengo el original, pero le compro la envoltura que se vea como el original, como esa marca que nos gusta. En ocasiones no podemos comprar unos tenis o una playera o un pantalón original. Entonces compramos la copia. Fíjese que yo no me he librado, lo confieso, de comprar algo que no es original. Saben que yo deseaba tener unos tenis originales de esas Adidas que se ven bonito y decía, yo quiero, se van a ver bien en mí, lo voy a lucir bien. Pero cuando fui a ver el precio, era algo que rebasaba mi capacidad económica. Pero yo quería unos tenis. Así es que pasando y recorriendo por las tiendas, encontré unos igualitos y más baratos. Claro que usted y yo sabemos que no era original, por eso era barato. Sí. Así es que me animé a comprarlos. Se va a ver bien en mí. Se veía bien, tenía todas las características. Se veía tal y como el original. Dije, pues, ¿qué problema tiene? Así es que me los compré. Sí. Solamente 15 días me duró el gusto. Sí. Se me rompieron. Sí. Porque no era original. No era el original. Sí. Yo creo que usted entenderá por qué se rompió. Sí. Así es que lo barato sale caro. Sí. ¿Por qué les cuento esto, mis amados hermanos? Por lo siguiente, ¿cuántos de nosotros tenemos gozo, tenemos felicidad, pero copia? Esa felicidad barata. Esa felicidad que se acaba. Porque no hemos aprendido a gozarnos en Dios. ¿Sabes qué? A veces te compras la camisa, te compras un pantalón, te compras unos buenos tenis porque quieres gozarte, quieres ser feliz. Pero eso se acaba. A veces trabajas mucho para tener dinero porque quieres ser feliz. Pero eso también se acaba. Y hemos nosotros confundido el gozo del Señor en el gozo que los bienes, que la economía, que el dinero puede darnos. Es algo muy diferente. Cuando tú te gozas en la vida de las cosas materiales, entonces te estás gozando en algo temporal, en algo que se puede acabar. Es más, hasta el amor se acaba. Así es que el apóstol Pablo le estaba diciendo a la iglesia, hermanos, gocémonos en el Señor. Aprendamos a disfrutar un momento con Dios. Aprendamos a disfrutar la alabanza, la adoración a nuestro Dios. Aprendamos a disfrutar un tiempo en la palabra de nuestro Dios. Eso es gozarnos en Dios. Cuando dejamos que la presencia del Señor llene nuestras vidas. Que debe llegar el momento, mis amados hermanos, que no sea el dinero que nos llene. Que no sean los bienes materiales que puedan darnos ese gusto. Mis amados hermanos, que nosotros
nos gocemos en la presencia del Señor, nos gocemos en Dios, hermanos, y todo lo que adquirimos después, hermanos, lo veamos como una recompensa que viene de parte de nuestro Dios. Así es que el primer consejo que nos está dando la palabra de nuestro Dios es que nosotros debemos aprender a gozarnos en el Señor. Vamos al segundo consejo, mis amados hermanos. Dice el apóstol Pablo ahora en los versículos 2 y versículo 3. Enfocamos nuestra atención en estos dos versículos de la palabra del Señor. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aquí está el apóstol Pablo ahora diciéndonos que para llegar a la meta tenemos que cuidarnos de los falsos obreros. Debemos estar conscientes, mis amados hermanos, que también hay falsos obreros. Hay falsos maestros de la Biblia. Hay personas que no enseñan la palabra de nuestro Dios. Así es que el apóstol Pablo nos está animando a nosotros cuando él habla de alcanzar la meta, nos dice, ¿sabes qué? Cuídate de los falsos obreros. Y él lo manifiesta con las siguientes palabras: guardaos de los perros. Yo no sé cuántos pueden leer este versículo y pueden expresar por qué el apóstol Pablo ofendería a las personas así. ¿O no crees que es ofensivo? Porque hoy en día ya cuidamos mucho eso, de no dar expresiones así. Pero el apóstol Pablo está diciendo que los falsos obreros son perros. ¿Cómo la ves? Dice que los falsos obreros son malos. Dice que los falsos obreros mutilan el cuerpo. Así es que déjeme contextualizar, porque el día de hoy, para nosotros, para mucha gente, un perro es una mascota. Lo tienen en casa, le dan lo mejor, lo cuidan, lo bañan y lo tratan bien. En el tiempo en que se escribió esta porción de la palabra del Señor, los perros no eran mascotas. No vivían dentro de la casa, no subían a la cama. Sí, eran salvajes. Sí, más para los judíos. ¿Sabes qué? Para los judíos, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando se daba los nombres de los animales inmundos, dentro de ellos estaban los perros. Así es que para un judío, ver un perro era un animal inmundo. Déjenme aclararles que eso fue en el Antiguo Testamento, ahorita ya no es inmundo. Sí, es una aclaración. Sí. Bueno, entonces, la expresión de los judíos cuando querían ofender a alguien, pues bastaban con decirle perro. ¿Por qué? ¿Qué significa eso? Si era un animal inmundo, estaba diciendo que era un animal o una persona que no gozaba del favor y la gracia de Dios. Así que cuando el apóstol Pablo está diciendo, guardaos de los perros, nos está diciendo a nosotros, guárdate de aquel que no goza el favor de Dios. Cuídate de aquel que tenga una Biblia, pero no sea elegido y escogido por nuestro Dios. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Así es que nosotros debemos cuidarnos de aquellos que no veamos el mover de Dios en su vida, de aquellos que no gozan la bendición, la elección y la entrega de nuestro Señor Jesucristo en su vida. Así es que dice, guardaos de los perros. También dice de los malos obreros. Y nos da una característica del por qué debemos nosotros guardarnos de los falsos obreros. Dice, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Cuando se refiere al cuerpo, se está refiriendo a la iglesia. Y dice, ¿saben qué? Los malos obreros tienen una costumbre. Cuando llegan a una iglesia, la dividen. Por esa razón vamos a cuidarnos. Por esa razón vamos nosotros a guardarnos
de los malos obreros. Debemos discernir espiritualmente. Siempre que tú le creas a un mal obrero, a un mal pastor, a un mal siervo del Señor, va a terminar con tu fe. Va a acabar con tu entrega con nuestro Dios. Porque esa es la finalidad de los falsos obreros. Destruir nuestra entrega, nuestro servicio, nuestra fe a nuestro Dios. ¿Quieres llegar a la meta? Debes discernir quién te va a guiar, quién te va a pastorear, quién va a dirigir tu vida espiritual. Es aquí donde entra la importancia de que nosotros podamos discernir y podamos dejar que el Espíritu del Señor pueda guiar la vida de cada uno de nosotros. Seguimos adelante. Y ahora el apóstol Pablo nos da el tercer consejo para que usted y yo lleguemos a la meta. Primero, 2 consejos: gozarnos en el Señor. Segundo, cuidarnos de los malos obreros. Y a partir del versículo 4 al versículo 8 nos habla de que nosotros debemos aprender a desechar la basura. ¿Quieres llegar a tu meta? Deshazte de la basura. 4. Dice la palabra de nuestro Dios: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a serlo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Quieres llegar a la meta? Entonces deshazte de la basura. Sí, así, deshazte de la basura. Muchos de nosotros cargamos con basura en nuestras vidas. Ahora, cuando leemos estos versículos de la palabra de nuestro Dios, usted va a encontrar que el apóstol Pablo dice que todos sus logros lo tienen por basura para poder conocer a Cristo, para poder llegar al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a aplicar esto a nuestras vidas. ¿Acaso Dios o su palabra o el consejo del apóstol Pablo es que tus logros los tengas por basura? ¿Acaso esa carrera que te costó ya no lo vas a valorar? ¿Acaso esa casa, ese carro o lo que has adquirido en la vida lo vas a desechar en tu vida? ¿De eso se refiere este pasaje de la palabra del Señor? Por supuesto que no. Está hablando el apóstol Pablo de lo que esas cosas que logramos en la vida producen en nuestro corazón. Cuando nosotros terminamos una carrera, nos sentimos satisfechos con nosotros mismos. Decimos, lo logré, lo alcancé. Cuando nosotros luchamos por algo y lo adquirimos, hermanos, nos sentimos orgullosos. Y hay veces, si no tenemos cuidado, nos volvemos soberbios, altivos, nos sentimos superior a los demás. Hay veces el que a ti te vaya bien económicamente, tu negocio, tu trabajo, tu empresa, lo que tienes te hace sentirte superior a los demás. Eso que se trata, este versículo y la palabra del Señor, que tengas por basura todas esas actitudes que te hacen sentir superior y mejor que otras personas. No es el logro en sí, sino lo que ha producido. Por eso dice el apóstol Pablo, yo tengo por basura todas esas actitudes que destruían mi vida. Sí. Ahora, déjenme ponerles un ejemplo importante acerca de la basura. El apóstol Pablo dice, lo tengo por basura. Y a mí me gusta tratar de interpretar los pasajes de la palabra del Señor. ¿Por qué el apóstol Pablo nombraría todas esas cosas como basura? ¿Tiene alguna aplicación en nuestras vidas? Por supuesto que sí. Seguramente usted tiene un lugar donde usted pone la basura en casa.
Puede ser una esquina del patio, fuera de la casa. Hay un lugar seleccionado para la basura. ¿Cuántos de nosotros ese lugar, por los meses, por los años de poner basura, ya ese lugar está lleno de moscas? Ese lugar ya apesta. Hay que lavarlo de vez en cuando, porque es el lugar de la basura. Bueno, eso pasa en nuestra vida cuando no desechamos la basura que han generado nuestras actitudes. Va a llegar el momento donde no seremos aceptados, no seremos queridos. Nuestra vida no va a tener un buen olor. Sí. Por eso es importante que cada uno de nosotros aprenda a desechar lo malo en su vida, por la excelencia del conocimiento de nuestro Dios. Quiero en este momento preguntarte, ¿qué haces con la basura? Hay mucha gente que con la basura la recoge. ¿Sí? Hay personas que recogen basura. ¿Sí? Hay personas que recogen chisme, que recogen mentira. ¿Qué estás haciendo? Estás recogiendo basura. Va a llegar el momento donde por hacer eso, tu vida va a generar un mal olor. Así es que no recojas basura. Es más, el consejo es deshazte de la basura. Hay otras personas que esparcen basura, ¿sí? No la recogen, la tiran. ¿Ha encontrado usted personas así? Que toman su refresco y ¡pum!, tiran el bote. Yo he visto a mucha gente así. O sea, a veces le dan esa mirada con que levántalo, levántalo. Seguramente usted lo ha hecho. Sí. Bueno, hay personas que andan tirando basura. Cuando dice la palabra del Señor, deshazte de la basura, no es que la tires y la riegas porque contaminas a otros. Sí. Crucifícanos en la cruz de nuestro Señor Jesucristo tu basura. Hay personas que guardan su propia basura. Sí. Muchas personas le llaman acumuladores compulsivos. Sí. Aquellas personas que no tiran las cosas, que lo guardan, que lo tienen ahí, que lo van estivando. Algún día les van a servir, sin darse cuenta que la basura de nuestras actitudes llegan a ser una carga. Y hay veces estamos cargando. Vamos por la vida, nos sentimos cansados, estresados, deprimidos. Ya no sabemos qué hacer con tanta carga porque usted no se ha deshecho de su basura. Sí, deséchela. Dice la palabra del Señor, lo tengo por basura y me deshago de ella. Aprende a deshacerte de todas aquellas actitudes que te destruyen a ti para poder conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por último, mis amados hermanos, déjenme decirles que el apóstol Pablo nos anima a nosotros a poner nuestra mirada en la meta. ¿Eso qué significa? Mira hacia adelante, no hacia atrás. Mira hacia el futuro, no hacia el pasado. Por eso dice el apóstol Pablo, versículo 11, dice de la siguiente manera: si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Fíjate que el apóstol Pablo, cuando habla acerca de llegar a la meta, nos está dando un consejo más. ¿Sabes qué? No te conformes. Que no entre el conformismo en tu vida. Dice el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado. Fíjense quién lo está hablando, hermanos. Lo está hablando el apóstol Pablo. Un servidor, un predicador, un ganador de almas, un fundador de iglesias. Donde llegaba, se fundaba iglesias. Cuando él escribió esta porción de la palabra de nuestro Dios, él estaba en la recta final de su ministerio. Había recorrido mucho. Y dice el apóstol Pablo, ¿saben qué? No lo he alcanzado todavía. Yo no sé cuántos de nosotros, yo me puse a pensar en mí. A lo mejor
si hubiese logrado lo mismo que el apóstol Pablo a su edad, yo dijera, lo he alcanzado, lo he logrado. Pero el apóstol Pablo me enseña a mí y a ti que no debemos conformarnos con lo que ya sabemos, con lo que ya conocemos, con lo que ya servimos al Señor. Debemos expresar, no lo he alcanzado, necesito seguir avanzando a la meta. Dice el versículo 13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Miremos hacia adelante. Y dice al final, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento. Hermanos amados, prosigamos a la meta porque hay una recompensa. Y la recompensa es el premio de ese llamamiento. Cuando Dios nos llamó a la vida cristiana, hay un premio, hermanos. Hay una recompensa. Como usted sabe, el premio, la recompensa, se da cuando llegas en la meta. No se da antes. A lo mejor usted y yo en este momento estamos en el camino. Y algunos de nosotros estamos esperando ya la recompensa, pero la recompensa es cuando llegamos a la meta. Cuando llegamos hasta el final, cuando alcanzamos los objetivos. Dice el apóstol Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo, cuando recibí a Cristo entendí que Dios me llamó para conocerle, para ser como Cristo Jesús, para que Dios siga transformando y siga moldeando mi vida. Avancemos, pero avancemos con objetivo, hermanos. El propósito es llegar a conocer a Cristo. Ese es el propósito de haber recibido a Cristo, de haber nacido de nuevo, de haber sido transformado por el poder de nuestro Dios. Conocer a aquel que dio la vida por nosotros. Amén. Cierra tus ojos y oremos. Así, cerrando sus ojos, si usted ya tiene fe en Cristo, si usted ya entregó su vida a nuestro Señor Jesucristo, usted tiene que seguir avanzando y que hoy podamos expresarle al Señor, Dios, quiero avanzar a la meta, quiero proseguir a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Si tú quieres en este momento decirle esto al Señor, te invito a que te pongas sobre tus pies y que juntos le digamos, Señor, aquí estoy, quiero llegar a la meta. El Señor bendiga a mis hermanos quienes se han puesto en pie. Déjeme hacer una oración. Padre, en el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, te alabo, te glorifico por esta palabra, porque hoy nos estás desafiando para poder enfocar nuestra mirada a la meta, Señor. Y queremos en este momento pedirte que como iglesia permitas que cada uno de los miembros, de los asistentes, podamos llegar a la meta espiritual, Señor, que es llegar a conocerte y ser como tú, Señor. De manera en especial intercedo por mis hermanos quienes se pusieron en pie. Me uno a ellos, Señor, porque esta también es mi meta, es mi objetivo. Quiero conocerte, quiero conocer el poder de tu resurrección. Quiero experimentar, Señor, el camino de la vida cristiana. Señor, permite que seamos más que vencedores. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén, Señor. Pueden tomar sus asientos.